Hola hermanos, hoy viernes 10 de abril del año 2020. Gracias por estar allí, gracias por escucharme, gracias por tomarse el tiempo, un momento de escuchar este momento de reflexión en cuanto al Viernes Santo. Viernes Santo, verdaderamente Viernes Santo para muchas personas. Escuché que en Sudamérica, en el Perú por lo menos, del cual tengo mucho contacto, la gente está en su casa, no puede salir para nada y muchas personas están pasando un Viernes Santo de verdad porque no están yendo a las playas, se acostumbra mucho a ir a las playas, creo que en México es igual. La verdad, el tiempo de recogimiento ya se ha olvidado. Me acuerdo cuando yo era pequeño, en Semana Santa no había ni siquiera bulla, pero en estos últimos años las cosas cambiaron y la Semana Santa era un motivo de celebración mundanal. Entonces ahora las cosas han cambiado. Ahora las cosas han cambiado y bueno, no podemos decir gracias a este coronavirus, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esto nos ha hecho estar en nuestras casas y tal vez tener que tolerarnos, tal vez tener que poner la mejor cara y tener la mejor oportunidad de convivencia. Sin embargo, todavía algunos somos rebeldes. Conozco varios cristianos que son rebeldes, que no aceptan la iglesia. Algunos piensan que ser cristiano es solamente ser cristiano y decir que acepté a Cristo y nada más. No aceptan la iglesia, no aceptan las reuniones, no aceptan nada. Eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Al contrario, uno puede decir que es cristiano, pero pues no es practicante. Muchos de nosotros decimos que creemos en algo, en alguien, pero no practica lo que crees. Finalmente, lo que creemos se ha convertido en una filosofía, es decir, en un estilo de vida, pero no hay una razón, no hay un corazón para hacer lo que tenemos que hacer. Porque pensamos en Dios, creemos en Dios, pero realmente no actuamos como Dios quisiera que actuemos. Recuerdo una historia de un médico en la China, un médico que finalmente se hizo famoso. No sé su nombre, honestamente, pero sé su vida. Resulta que él creció en una familia cristiana como un pequeñito. Iba a la iglesia de sus padres, una iglesia que era, vamos a decir, una iglesia escondida. Y desde pequeñito comenzaba a escuchar los coros y los himnos y los cánticos. Posteriormente fue creciendo y como ustedes saben, en la China roja, en la China comunista, se perseguía o se persigue a los cristianos. En ese momento, este médico, vamos a decir así, muchacho todavía aún, decide entrar a la universidad, tenía que hacerlo para estudiar medicina. Y fue así como lo hizo. Llegó a la universidad, estudió medicina, son los años que tenía que estudiar medicina, hasta que se convirtió en un médico muy especial. Una persona que usaba sus manos para curar, era un médico muy solicitado. De pronto el cristianismo comenzó a tener mucho más auge en esta China comunista y los directivos, los dirigentes comunistas, maoístas, comenzaron a perseguir a los cristianos. Entonces, como no podían atrapar a todos ellos, comenzaron a perseguir a todos aquellos que en el gobierno tenían comunicación con los cristianos. Este médico trabajaba para un grupo de gobierno. Así que se le busca en una entrevista y se le pide que por favor dé los nombres de los familiares cristianos que tenía. Obviamente lo primero que él pensó en sus padres, pensó en sus hermanos, pensó en sus primos, pensó en sus tíos y decidió no decir nada. Le dijeron pues de que si él no hacía esto, entonces él iba a recibir un horrendo castigo. Entonces él decidió hablar. Y cuando decide hablar, mucha gente fue encarcelada vamos a decir, por culpa de él. Porque él tuvo que delatar a sus padres, tuvo que delatar a su familia y su familia fue encarcelada y puesta en prisión en las cárceles comunistas. Él continúa su trabajo como que quería desvincularse completamente de Dios. Pero el cristianismo seguía fortaleciéndose hasta que otra vez lo vuelven a llamar y le pide a él que se enrede con otro grupo de cristianos para buscar que traerlos también. Y él dice que no, él no puede hacer eso. Entonces le piden que si no lo hace, él va a ser puesto en una cárcel por tener familia cristiana. Y posteriormente lo pusieron en una cárcel por tener familia cristiana, aún él diciendo que él es agnóstico, que él no creía en Dios de alguna manera. Lo ponen en la cárcel y ahí cuando estaba en la cárcel le dan un trabajo. Y empezando nomás su trabajo era llegar a un lugar de la cárcel y bajar a un hueco
Ese hueco se llama letrina. ¿Sabe lo que es una letrina? Es el lugar donde se deposita el excremento, en este caso de los presos. Y él tenía que bajar cada día a la letrina y con sus manos tomar el excremento y limpiar la letrina. Todos los días ese era su trabajo. Él miraba sus manos y decía, con estas manos curo, con estas manos he hecho vendajes y con esta mano tengo que levantar el excremento. Y él lo hacía. Y por 2 años él bajó a la letrina día por día y con sus manos limpiaba el excremento. Hasta que un día la gente que estaba a su alrededor, los otros presos que vivían alrededor de él, se quejaron porque él olía mucho, apestaba muy feo. Entonces los líderes de la cárcel decidieron bajarlo a la letrina, pero ya no en el día, sino en la noche, y ponerlo aislado en un solo lugar. Este hombre que decía, soy médico y di mi profesión para curar, todavía no volvía en sí en cuanto a lo que conocía de Dios. Y por cada noche, durante 2 años más, él comenzó a bajar a la letrina y bajaba a la letrina y bajaba a la letrina y con sus manos limpiaba, hasta que una noche de esas, él empieza a recordar con nostalgia las faldas de su madre. Y cuando digo las faldas de su madre es porque de pronto él recuerda una canción, un corito, que cantaban ellos cuando estaban en la iglesia. Dice, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él allí, con nadie tener podré. De pronto, todo aquello que era asqueroso, todo aquello que era maloliente, se convirtió en un jardín en donde solamente él y Dios podrían tener una comunión tremenda. Él cayó de rodillas en ese fango maloliente y le pide perdón a Dios y le dice, Señor, perdóname por haberte negado. Te juro que nunca más lo voy a volver a hacer. Y parece que restablece su relación con Dios. 2 años más, alguien se quejó que escuchaban una voz cantando de noche. Era un cristiano que cantaba sus coros de noche. Emiten un edicto diciendo de que aquel que cantara este coro en la noche iba a ser muerto, fusilado inmediatamente. Él habla con Dios en su celda, le dice, Dios, si bien es cierto yo he regresado a la comunión contigo, yo quiero decirte, Señor, en esta hora que quiero vivir. Así que voy a cerrar mi boca y no permitas que la abra. Eso fue su oración a Dios. Lo bajaron ese día a la letrina. Otra vez se encontró con el fango maloliente. Y ahí estando en el fango maloliente, y eran como las 4 de la mañana después de haber trabajado tanto, él cayó rendido y sin darse cuenta sus palabras empiezan a decir, a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, quiero oír su voz. Y que suyo dice seré, y el encanto que yo en él allí con nadie tener podré. Y empezó a cantar. Y él no sabía y su mente le decía no cantes, pero su boca seguía cantando y era algo que él no podía controlar. De pronto vinieron a él los guardias y lo sacaron y lo maltrataron y lo pusieron en el paredón de fusilamiento. Y cuando el hombre que iba a dictar la sentencia de muerte dijo, si alguno de ustedes vuelve a cantar esto, entonces también será fusilado. Y cuando estaban en el común, preparen, apunten fuego, antes de decir fuego, se escucharon voces que salían de en medio de las cárceles que decían, a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Y en quietud, y el hombre dijo, el soldado dijo, abran las puertas para que todos aquellos que quieren venir y morir sean fusilados. Solamente habían 10 guardias que vigilaban esta cárcel. Pero cuando abrieron las puertas se dieron cuenta que era una muchedumbre de 200 presos que salían cantando la misma canción. Y todos ellos habían sido impactados por el evangelio de un solo coro. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Donde está la pestilencia, donde está el mundo, es allí donde Jesús quiere buscar y encontrar a aquellos que se han perdido. Es posible que tú en algún momento te hayas decidido a no hablar de Dios, pero déjame decirte, si tú eres de Dios, Dios lo va a hacer por ti. No te preocupes, no quieras callar tu boca porque Dios la va a abrir. Y en esta hora, hoy que es Viernes Santo, yo te invito, te pido, te suplico que animes a tus familiares y amigos y compartas la voz que tú escuchas del Señor en tu corazón para que conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias por escucharme. Recuerda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hoy, viernes 10 del año 2020, nosotros no estamos tristes porque Jesús murió solamente. Somos alegres porque Jesús resucitó. Y sabemos que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y estaremos por siempre con el Señor. ¿Y tú? Que Dios te bendiga.